más mañana ni andar, el sol se ha ido. Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo, me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se miran y temblarán si estás conmigo. Nunca pensé que existirían superhéroes. Para mí, ¿qué significa ser papá? Significa sacrificio, significa entrega, significa dar la vida por nuestros hijos y siempre esperar lo mejor para ellos. Es una responsabilidad muy grande, primero que todo, una alegría muy maravillosa que se siente, algo precioso. Es un privilegio que Dios nos da ser portador de vida. Y es también una gran responsabilidad que Dios nos da para proveer, proteger, instruir y enseñar y cuidar. Tener valentía para aceptar lo que los hijos desean y ser un apoyo en sus vidas. Dios nos dio el privilegio de ser papás y pues realmente lo veo como una bendición. Creo que un hijo le da una inspiración a uno como persona y como padre de hacer muchas más cosas de las que uno normalmente podría hacer. Es de darle principios y valores cristianos a mis hijos, nietos y bisnietos para que sigan el camino de Dios. Ser uno muy feliz, da una felicidad muy grande ser papá. Y más cuando de pronto uno trae un hijo al mundo con deseo. Un ejemplo para alguien, para un hijo. Para traer al mundo, para compartir, para enseñarle. Es acompañar a sus hijos. Es brindándoles buena educación, enseñándoles valores, queriéndolos, siendo comprensible con ellos, tolerantes, enseñándoles valores en su día a día y brindándoles una buena amistad, que confíen en uno. Eso es, para mí es el significado de ser papá. Él es mi papá. La experiencia de ser padres es una de las cosas más bonitas, más hermosas que Dios me ha permitido vivir, por cuanto nos premió a mi esposa y a mí con dos hermosos varones y han sido una bendición grandísima para nuestras vidas. Para mí ha sido una de las cosas más maravillosas que Dios me ha podido premiar en la vida. Es un regalo divino, es un regalo que Dios nos dio, es una experiencia muy linda. Le doy gracias a Dios por estos dos hermosos hijos que me regaló. Es un amor incondicional, un amor absoluto, un amor, otra clase de amor. Es algo muy bonito el verlos crecer, el estar al lado de ellos. Es un gran regalo. Gracias por esa gran bendición. Ha sido una experiencia muy bonita. El amor de una hija no se compara con nada de un hijo. Lo hace uno cambiar, lo hace uno pensar en el futuro de ellos. Y para mí fue una experiencia muy hermosa. Gracias a Dios me regaló esa hermosa hija y la amo. Es un amor incomparable. Es descubrir el amor de otra manera, llenarnos de alegría cada día con la bendición que Dios nos da a través de nuestros hijos. Es alcanzar la heredad de Dios escrita en su palabra y en su promesa. Es una bendición que Dios nos ha regalado, la oportunidad de ser padres, porque los hijos son una bendición. Para mí ser padre significa la bendición que mi Dios me regaló en esta vida, con regalarme mis hijos, para
para llevarlo por un buen camino, una buena enseñanza y una buena responsabilidad en esta vida. Para mí significa ser padre, tener una muy gran responsabilidad con unos seres que uno ama mucho, de mantenerlos en el camino de Dios. Es obedecer y dar cabal cumplimiento a ese plan de vida que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Es ser valiente, si lo podemos llamar de alguna manera, porque hay que tener valor para saber afrontar esos altos y bajos que en determinado momento puede tener el desarrollo de la vida de nuestros hijos. Es un privilegio de Dios, un compromiso con Dios. Es una bendición de Dios poder ser parte de ese llamado como padre, como sacerdote. Para mí ser padre ha sido todo, ha sido genial, ha sido una gran experiencia, algo bonito que he podido compartir al lado de mi hijo. Hemos pasado momentos muy chéveres, ha sido algo genial y hombre, le doy gracias a Dios por ser padre, por compartir con él y salir adelante. A través de un hijo uno adquiere mucha responsabilidad, muchas cosas maravillosas que uno tanto no las tenía y ahora ya con esa responsabilidad, ese amor más que Dios le da, entonces uno se siente muy gratificado. Y tenemos que sacarlo adelante e instruirlo como dice su palabra, enseñándolo y también estar ahí en todo momento, porque también son alegrías para nosotros, son gozos, pero también hay momentos que son de tristeza y que debemos de saber llevar esos momentos y fortalecerlos. La felicidad más grande que uno puede tener en la vida, porque uno aprende mucho y él también aprende mucho de uno. Es una gran alegría que Dios nos da la oportunidad y el privilegio a pocos. No todos tenemos ese derecho de ser padres, pero es una responsabilidad muy grande porque debemos ser testimonio y ejemplo para nuestros hijos. El mayor deber que tenemos es darles ese amor, esa comprensión, esa ayuda cuando ellos lo necesitan. Ese es el mejor regalo que les podemos dar y sobre todo en los caminos de Dios, enseñarlos, encaminarlos. Le doy un gran saludo a mis hijas y las amo demasiado. Y me siento orgulloso por mis hijos que tengo, porque han sido unas personas muy honorables en todo sentido y muy responsables en todo sentido por la enseñanza que le hemos dado con mi esposa. Y hay que tener ese valor y esa valentía para saber en qué momento soltar también a nuestro hijo para que sea él quien se desarrolle libremente, pero sabiendo y dándole a conocer que siempre puede contar con uno como padre. Pero nosotros tenemos que cumplir con esa responsabilidad como padres. Y esa responsabilidad la podemos cumplir en oración, siempre buscando de parte de Dios, ojalá en las madrugadas, para que Dios nos respalde, nos dé sabiduría, nos dé amor, nos dé paciencia para ser un buen padre. Gracias a la vida y a Papá Dios por esto tan bonito de ser padre. Y a todos mis hermanos de la iglesia les deseo feliz Día del Padre. A todos los padres jóvenes, es decir, que están hasta ahora empezando, los animo para que sigan adelante, para que no caigan, por favor, porque así mismo construiremos familias poderosas. Es comprensión, es ternura, es cambiar nuestras actitudes para ser mejores padres, es el amor, es ser amigo, son muchas las cosas que trae ser papá, son muchas bendiciones, es mucho amor, mucha comprensión. Significa tener la valentía para aceptar lo que los hijos decidan hacer en su vida, a pesar de que sus sueños no coincidan con los nuestros, tener la audacia de arriesgarnos a soltarlos cuando se llegue el momento, en que inicien su propia travesía, sabiendo que se pueden equivocar o tropezar en el camino. Que Dios siempre es el que nos da sabiduría y entendimiento para poder formarlos en el temor de su palabra. Buenos días, iglesia, bienvenidos una vez más a nuestra reunión en línea. Qué bueno que desde tu casa puedas estar allí conectándote, disponiendo de tu tiempo para alabar el nombre del Señor.
Vamos a decirle al Señor, Señor, te damos gracias porque tú has sido un Dios bueno, Señor, un Dios misericordioso, Señor, porque no nos has dejado de tu mano y porque aún, Señor, estando desde nuestras casas, vamos a adorar y glorificar tu nombre. Así que allí donde estás, dispón tu corazón para lo que Dios tiene preparado en esta mañana para ti, porque vamos a adorar el nombre del Señor con gozo y con alegría. Y vamos a saludar a las personas que se están conectando en esta hora, las familias que están disponiendo de su tiempo. Saludamos a la familia Cotacio, saludamos a la familia Silva Moreno, le damos un gran saludo a la familia Hernández y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Así que yo te pido que me acompañes a leer la palabra de Dios en Efesios 4. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Dice el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Le damos gracias al Señor por su palabra, porque el Señor nos está llamando a que debemos estar en unidad. Ese es el vínculo que Dios quiso que nosotros tuviéramos hoy en esta iglesia, en esta familia. Así que dispón tu vida y tu corazón y vamos a adorar el nombre del Señor. Buenos días, iglesia. Levántate porque vamos a alabar el nombre de Dios en esta hora. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres fuerte, fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El
es tu adoración en esta hora. Levántate y exalta el nombre del Señor. Anhelamos tu presencia, Padre. Aquí estás y debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Solo así eres tú. Así eres tú. Solo así eres tú, Señor, hacedor de caminos. Solo eres tú. Sí eres tú, Señor. Padre, gracias, Señor, por amarnos tanto, Señor. Gracias, Padre. Tú estás sobrando, Señor. Te decimos, aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás
estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Solo así eres tú. Muy buenos días, amados hermanos, amigos que me escuchan en este día a través de esta red. Bienvenidos a nuestro culto dominical de hoy, 21 de junio del 2020. Póngase cómodo, por favor, y tome la Biblia en sus manos para poder escuchar el mensaje de Dios en esta mañana para ustedes. Voy a pedirle el favor que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 22, y vaya conmigo al pensamiento de la palabra en esta mañana. Génesis, capítulo número 22, y vamos a leer del versículo número 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en un holocausto sobre los montes uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham a su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar. Compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal,
por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá, por cuanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Que Dios bendiga su palabra, e imparta fe y bendición a través de ella. Acompáñame en una oración, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, por la oportunidad enorme y el privilegio que me das de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, porque en tu palabra, Señor amado, hay vida, esperanza, Señor, fortaleza. Porque nos enseña, Señor amado Jesús, para cada etapa de nuestra vida. Te pido, Señor amado, que tú hoy, Señor, toques la vida, el corazón, la mente, Señor amado, de cada una de las personas que hoy, Señor, me escuchan a través de estos medios digitales, Señor. Padre Celestial, que tú hagas tu obra perfecta, Señor, en cada uno, Señor amado, de los que estamos aquí, Señor. Y gracias, Padre, porque después de escuchar tu palabra, después de oír tu voz, nunca más volveremos a ser los mismos. Te bendecimos, amado Señor, y nos presentamos delante de ti en esta mañana. Y gracias, amado Padre, porque sabemos, Señor, que tú hablas a nuestro corazón de una manera perfecta, Señor amado Jesús, y clara, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos amigos, hoy el mundo está celebrando lo que hemos llamado como el Día del Padre. Muchos pensamos que es un tema comercial, que es un tema que se hace para también compensar lo que se celebra en mayo como el Día de la Madre. Pero aprovechando que hay una ocasión especial para poder darle una felicitación a los padres de familia, hemos querido en esta mañana dar un mensaje acerca de un verdadero padre de familia. Y hace algunos días me preguntaban, para mí, ¿qué significa ser padre? Y cuando me preguntaban esto, en mi mente se me pasaron muchas cosas. En un minuto pasaron muchas imágenes. Y cuando me acordé del nacimiento de mi hija, que ha sido una de las experiencias más hermosas que yo he tenido en mi vida, el amor más grande que uno puede sentir es el que se siente por un hijo. Ahí es donde se conoce el verdadero amor, cuando uno realmente siente que uno es capaz de dar la vida por una persona. Pero ser papá es hacer sacrificios, Ser papá es querer menos cada vez para mí y querer más para la persona que es carne de mi carne, hueso de mi hueso, sangre de mi sangre. Ser papá es querer siempre lo mejor para las personas que vienen detrás de nosotros. Y como padre y como hijo, muchas veces escuché que nosotros debemos llegar hasta donde nuestros padres no lo pudieron hacer. Y yo hoy deseo que mi hija, cuando crezca, y mis próximos hijos lleguen más lejos de lo que yo he podido llegar, y ese es el anhelo de cualquier padre. Pero el trabajo diario de un padre con sus hijos y con su hogar es un trabajo prácticamente de por vida. Cuando nació mi hija y los primeros días que fueron bastante fuertes porque estábamos aprendiendo, porque estábamos sobrellevando muchas cosas nuevas con mi esposa, un día cansado en el trabajo, mi jefe me preguntó cómo iba el tema con mi hija. Y recuerdo que se me escurrieron las lágrimas porque le dije, pues ingeniero, un poquito complicado porque pues, mi hija nació bajita de peso, me toca llevarla cada 8 días al instituto donde Plan Canguro, donde la revisan cada 8 días los pediatras para ver cómo ha crecido, cómo ha evolucionado. Y fue un trabajo que fue difícil. Yo sé que pues no es nada imposible, pero fue complicado porque igual también teníamos muchas responsabilidades. Yo tenía que igual trabajar, cada 8 días estar allí, en fin.
Y él me tocó el hombro y me dijo, tranquilo que no le quedan sino 80 años de trabajo. Y me quedé pensando y dije, pues es cierto, yo sé que el trabajo de un padre nunca cesa, el trabajo de un padre nunca termina, porque así sus hijos tengan una edad muy avanzada, así sus hijos sean adultos, el padre siempre está para sus hijos, el padre siempre tiene que estar también para soportar, la madre obviamente también, pero el padre siempre tiene que estar para soportar y darle enseñanza a sus hijos. Por eso he querido compartirle un mensaje en esta mañana que he titulado El diario de un padre. Y quiero hablarle de uno de los papás, por ejemplo, que tuvo la Biblia y quien es el padre de multitudes por promesa, que es Abraham. Y una de las historias más predominantes de la vida de Abraham, la que más lo puso en aprietos, fue esta situada en el capítulo número 22 de Génesis. La Biblia dice que Dios le dio un hijo a Abraham a los 90 años, un solo hijo. Y entonces Abraham amaba a Isaac con todas sus fuerzas, lo quería como, mejor dicho, nada en la vida, porque había sido el hijo que había llegado en su vejez. Pero un día Dios le dijo, Abraham, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas. Y Abraham, dice la palabra de Dios, que jamás escatimó, jamás le dijo al Señor, pero Señor, ¿qué me estás pidiendo? ¿Por qué me estás pidiendo esto? Simplemente obedeció. Yo siempre he pensado que aquella noche que a Abraham Dios le dijo esta palabra, siempre he pensado que esa noche Abraham tal vez no pegó el ojo en toda la noche, que no pudo ni siquiera pasar bocado en aquella mañana cuando se levantó, que no dejó de pensar en todo el día, en toda la noche, aquellas cosas que Dios le estaba pidiendo, pero sabía que solamente tenía que obedecer. Tal vez lloró amargamente en aquella noche pensando que al otro día, en esa misma hora, ya no podría ver a su hijo porque lo habría entregado a Dios. Pero también sabía en su interior que Dios no lo iba a desamparar y que si Dios le pedía algo, que si Dios estaba pidiéndole que le diera a su hijo, era porque algo mejor venía, porque una bendición mayor venía para él. Y quiero que me acompañe a través de la lectura de la palabra de Dios para poder ver el diario de un padre. Dice la Biblia en el versículo número 1 de la palabra de Dios, ubicado en Génesis capítulo número 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre el monte que yo te diré. Entonces, una de las características más predominantes de un padre, uno de los ejemplos más grandes de un padre, es el amor a sus hijos. ¿Qué padre no ama a sus hijos? El padre que realmente le ha dado gracias a Dios por ser papá, que realmente le da gracias a Dios por tener esa oportunidad, ese privilegio de ser papá, ama a sus hijos con todo su corazón. Y cuando estaba preparando este mensaje, recordaba la oportunidad que Dios me ha dado de tener muy buenos padres en mi vida. Recordé, obviamente, la vida de mi abuelo, que fue uno de las personas que yo le debo mucho de lo que hoy estoy aquí haciendo frente a ustedes, porque mi abuelo oraba por nosotros sin que nosotros conociéramos de Dios y nos amó y nos enseñó el camino también de la salvación. Recordaba también la vida del pastor de juventud que tuve y que me enseñó muchas cosas que yo hoy también les imparto a aquellas personas que tengo la oportunidad de dirigir, y cómo Dios le permitió también cuidar de mi juventud y enseñarme el camino que hoy estoy siguiendo, cómo me enseñó también a predicar, me enseñó formación, me enseñó también muchas de las cosas que yo hoy le puedo enseñar también a los jóvenes que hoy tengo a cargo. Y por obvias razones, y muy obvias razones, recuerdo a mi padre natural, al cual también le debo la disciplina, la formación y el amor que él nos brindó desde que estábamos niños y hasta que fuimos adultos, y aún todavía lo hace. ¿Cómo no recordar ese tipo de cosas? Pero el padre que ama a sus hijos
No quiere decir que por amar a sus hijos tenga que darles todo lo que ellos piden, lo que ellos quieren. La Biblia dice que el hijo consentido es vergüenza de sus padres. Y el amor que tiene un padre hacia un hijo no puede ser un amor con alcahuetería. Por allá hay unos dichos que dicen, es que el padre es amigo de sus hijos, es cómplice de sus hijos. Eso no es amor. Amor no es ser el mejor amigo de su hijo, amor no es ser cómplice de su hijo. Porque cuando tú te vuelves el mejor amigo de tu hijo, cuando te vuelves cómplice de tu hijo, pierdes autoridad ante tu hijo. Porque el amigo no puede llamarle la atención ni puede castigar a su hijo. Y la Biblia dice que así como el padre a sus hijos, Dios disciplina al hijo que ama. Y una de las primeras características del amor es la disciplina. Una de las primeras características de amar a sus hijos es disciplinarlos, es enseñarles que no pueden hacer lo que ellos quieran en el momento que ellos quieran, porque se van a malcriar y se van a malformar. Entonces la Biblia dice que Abraham amaba a su hijo, y quizá ese amor también le enseñaba disciplina, quizá en ese amor también él le enseñó y lo formó de la manera que Dios también formaba a Abraham. Pero en un momento dado, pudo el amor de Abraham volverse ciego por su hijo. Pudo haber desplazado también la imagen de Dios por fijarse en su hijo. Y es que muchos padres de familia hoy prefieren hablar con sus hijos, estar con sus hijos, tal vez ir a ciclovía con sus hijos, antes de poder buscar de Dios, antes de poder hacer la voluntad de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú cambies la imagen de Dios por tus hijos, porque Dios siempre tiene que ser la prioridad. Y más adelante vamos a hablar también del tema. Pero este amor que le tienes a tus hijos debe ser un amor también con disciplina. Yo recuerdo también con mucha gratitud y cariño, aunque en ese momento no me daba tanta emoción, que cuando mi padre nos formó de niños, nos formó con bastante disciplina. No dejaba que nos levantáramos tarde, siempre obligaba a que nos levantáramos temprano, a que ayudáramos en la casa, a que ayudáramos a barrer, a trapear, a ayudarle a mi madre con las labores del hogar. Siempre en las vacaciones nos mandaba a trabajar para que supiéramos cómo era que se ganaba el dinero. Y aunque mi padre nunca nos faltó con nada, porque siempre nos dio todo lo que necesitábamos para vivir, siempre también nos dio una disciplina. Y hoy yo le agradezco eso a mi padre, porque aprendí a trabajar, aprendí también a poder responsabilizarme de aquellas cosas que yo tengo que hacer, de aquellos deberes que yo tengo que cumplir. Entonces el amor de un padre debe ser disciplinado. El amor de un padre debe ser con ejemplo también. Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos también, aquel que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea un hombre ejemplar, irreprensible. Y el amor también debe ser con ejemplo. Estoy seguro que Abraham le daba ejemplo a Isaac de lo que era buscar de Dios, de lo que era ser un hombre que buscaba cada día ser mejor para sus hijos y para Dios. Pero esta palabra también dice que había un hombre que entregaba sacrificio por sus hijos, que se sacrificaba por ellos. Miren lo que dice el versículo número 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, no dice que se levantaba a las 10 de la mañana, que se levantaba a mediodía, dice se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Y tomó consigo los siervos suyos a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho o que Dios le dijo. Porque un padre que ama a sus hijos se sacrifica por ellos. El padre que ama a sus hijos no está esperando que la provisión caiga del cielo, porque aunque confía en Dios, de mañana se levanta, de mañana busca la provisión para su hogar. Y vamos a ir desarrollando el tema a medida de que vayamos avanzando en el texto. Pero amar a sus hijos no solamente es llenarlos de regalos. Amar a sus hijos no es solamente llenarle de plata sus bolsillos. Amar a sus hijos no es darle la última consola de videojuegos que está en el mercado.
Amar a tus hijos es sacrificarse por ellos también, es enseñarles disciplina y es darles ejemplo en todas las etapas de la vida. Porque sabes una cosa, el hijo siempre está aprendiendo de su padre. Y qué importante, qué fundamental es la figura masculina para un hijo. Qué importante es la figura de un padre para un hijo. Yo aprendí muchas cosas de mi padre. Aprendí muchísimas cosas de mi papá natural, biológico. El primer nudo de corbata que hice fue un desastre, pero mi papá estaba para enseñarme. La primera vez que pasé una máquina de afeitar por mi cara, me corté, me volví nada, pero estaba mi papá para enseñarme cómo usarla. A mi papá le debo también el gusto que tengo hoy por el fútbol. Y qué importante es esa figura para un hijo. Qué importante es que también hay un padre que esté para enseñarle, pero para enseñarle con disciplina, para enseñarle con ejemplo y para enseñarle con sacrificio. Yo quiero decirte que aprendí de mi papá porque nunca, jamás vi a mi papá estar durmiendo en una cama hasta horas tardes del día. Nunca vi a mi papá esperar o decir no hay plata y no hay con qué comer. Y tengo una imagen muy latente porque cuando mi papá trabajaba, llegaba a las 7, 8 de la noche de su trabajo, de sus negocios, y tomaba un taxi y se iba toda la noche a trabajar para poder buscar plata. Y mi mamá siempre recuerda y dice, pero a la casa llegaba con plata, a la casa llegaba con la provisión. Y más adelante también veremos un poco de esto. Mire lo que dice el versículo número 5. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a nosotros. Porque un verdadero padre enseña a sus hijos a buscar a Dios, a adorar a Dios. Lo que hace un padre, aparte de amar a sus hijos, es enseñar a sus hijos a buscar de Dios. ¿Cuántos padres de familia hoy no pierden el tiempo con sus hijos? Y hablo de perder el tiempo no porque sea malo, sino porque en ocasiones le damos más prioridad a enseñarle a tu hijo cursos de cocina, cursos de karate, cursos de baloncesto, cursos de fútbol. Y a veces se nos olvida lo más importante, que es enseñarle también a adorar a Dios. Decirles que el domingo es el día de Dios, que hay que ir a la iglesia a buscar de Dios. Y en ocasiones el niño se levanta y dice, hoy no quiero ir a la iglesia porque quiero ir a jugar fútbol, y el padre de familia prefiere decirle vamos a jugar fútbol en lugar de decir vamos primero a buscar de Dios, porque después tendremos la tarde para ir a jugar fútbol. Vamos a hacer esto porque después tendremos el tiempo para hacer las demás actividades. No quiero decir que tú no formes a tu hijo en actividades, claro que debemos hacerlo porque debemos tener la mente de nuestros hijos ocupada, pero lo primero es instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y mire que Abraham le dijo a sus siervos, iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Y aquí hay una cosa muy importante. Abraham dice, volveremos a vosotros, no dice volveré a vosotros. Él sabía que Dios no iba a desampararlo allí en ese monte. Él sabía que venía una bendición más grande y que él finalmente volvería con su hijo. Iba a obedecer, pero él dijo, volveremos a vosotros. Tenía la fe necesaria para saber que Dios siempre tenía la respuesta. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como padres, queridos amigos que me escuchan en esta mañana. Nosotros debemos saber que lo primero que debemos hacer con nuestros hijos es instruirlos en la palabra de Dios, es instruirlos en la verdad de Dios. El día de mañana ellos tendrán que tomar su decisión de fe. El día de mañana ellos tendrán que tomar su camino y decidir, pero yo cumplo como padre en enseñarles lo que la Biblia dice. Finalmente ellos serán quien tome la decisión, pero debemos enseñarle también a buscar de Dios, a buscar y a adorar el nombre del Señor. Y mire lo que dice el versículo número 7. Entonces, el versículo número 6, perdón. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces no solamente le estaba enseñando a adorar a Dios, sino le estaba enseñando su propia responsabilidad de buscar él mismo
a Dios con sus propios medios. Le estaba enseñando la responsabilidad de saber que él debía llevar la leña y debía también buscar ese sacrificio. Le estaba enseñando la responsabilidad de saber que a Dios lo buscas de manera individual. Que a Dios lo buscas de manera individual. No le estaba diciendo, hijo, depende de mis oraciones. Hijo, depende de que yo adore y tú tranquilo, como lo hacía Job. Que Job ofrecía sacrificio por sus hijos. No, él le estaba enseñando a su hijo que él mismo debía coger y cargar la leña sobre sus hombros para ir al monte a buscar de Dios. Le estaba enseñando a su hijo que no dependiera de lo que él de que él buscara a Dios, sino le estaba enseñando a su hijo que él mismo debía cortar leña y llevar leña para el sacrificio. Siga conmigo en la lectura, por favor. Entonces habló Isaac a su padre, versículo número 7, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y nosotros como hijos, y sé que llegará el momento en que tendremos preguntas muy desafiantes que responderle a nuestros hijos. Y en mi caso personal, pienso que nunca la respuesta es evadir a nuestros hijos. Nunca la respuesta es evadir las preguntas que ellos hacen, sino enseñarles en la verdad de la palabra y darles algo que vamos a hablar a continuación. Versículo número 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos, porque el padre siempre tiene que trabajar por darle seguridad a sus hijos, por darle seguridad. Nunca un padre puede dejar de darle seguridad a sus hijos, de envolverlos en decirles y en darles el aliento que necesitan y en decirles que todo siempre, aunque en la vida no parezca, va a estar bien, que todo sacrificio trae recompensa. Y la seguridad parte también de un padre. Yo recuerdo que mi padre, cuando nosotros estábamos llegando a la adolescencia, siempre cuando estábamos más o menos sobre los 13 o 14 años, nos llevaba en el carro a una plazoleta y nos decía, bueno, ya es hora de que usted aprenda a manejar. Y nos sentaba allí en el carro y él se hacía al lado y decía, bueno, voy a enseñarte a manejar, entonces la conducción es de esta manera, a todos nos enseñó de la misma forma. Pero nunca olvido que cuando yo me senté por primera vez en la cabina del carro, pues tuve miedo, el miedo natural que da el no saber cómo se hace alguna actividad. Pero mi papá siempre me impartió seguridad, siempre me decía, puede hacerlo, sí se puede, sí puede hacerlo, métale berraquera que podemos hacerlo. Cuando me enfrenté a las circunstancias más difíciles de la vida, siempre llamaba a mi papá y le decía, papá, si tengo susto, tengo miedo, y él me decía, tranquilo hijo, que todo sale bien, métele berraquera, métele berraquera. Porque la función de un padre también es darle seguridad a sus hijos, es darle la seguridad que Dios también nos da a través de su palabra. La Biblia dice, mira las aves de los cielos, no trabajan, no hilan, pero aún así Dios las sostiene. Y nuestro trabajo como padres es darle seguridad a nuestros hijos. Si nuestros hijos el día de mañana nos preguntan por una situación difícil, yo no puedo decaerme ante mis hijos y decirles que la situación está muy difícil, que esto está imposible. Yo no puedo decirle a mi hijo que busque cómo sostenerse él mismo. Yo no puedo decirle a mi hijo y quitarle esa seguridad que él tiene en su padre, porque mi trabajo como padre es darle seguridad a mi hijo. En estos momentos de pandemia, veo que muchos padres le dicen a sus hijos, es que no se puede ir donde los abuelos porque si no los abuelos se pueden morir. Y entonces el niño queda preocupado pensando que sus abuelos van a morir, que sus abuelos están a punto de irse al cielo y él preocupado por sus abuelos, cuando lo que debemos darle a nuestro hijo es seguridad. Muchos padres no dejan que su hijo salga a la esquina a comprar una bolsa de leche porque piensan que de pronto le va a pasar algo malo, cuando debes darle a tus hijos seguridad, cuando debes decirle, hijo, ve con Dios, ve con confianza, yo estaré pendiente de ti, pero debes saber que tú tienes que tomar también riesgos en la vida y Dios siempre va a estar contigo. ¿Sabe una cosa? Como a Dios le gusta que usted le cuente
aquellas cosas que pasan en el día, aunque él las sepa. Pasa lo mismo cuando un padre le da seguridad a su hijo para que se monte en un rodadero en un parque, para que se monte en un pasamanos en un parque. Y aunque el padre siempre lo está mirando desde lejos, al papá le gusta que su hijo venga y le cuente lo que ha pasado en el parque. Así pasa con Dios. Pero debemos darle seguridad a nuestros hijos. Debemos impartirles y decirles: hijo, no te preocupes. Todo Dios tendrá el control. Pasa por las circunstancias más difíciles de la vida, pero sabe que Dios siempre estará contigo, que Dios siempre extenderá tu mano. No podemos permitir que nuestros hijos lleguen a una adolescencia inseguros, sin tener la seguridad de saber que pueden tener y tomar decisiones por su propia cuenta, porque papá y mamá toman todas las decisiones en casa, y debemos enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones y estar seguros de que Dios siempre acompañará las decisiones que ellos tomen. Así que no puedes demostrar temor ante tus hijos. Siempre debes confiar en Dios y debes impartirle la misma confianza a las personas que vienen detrás tuyo. Cuando yo empecé a crecer, recuerdo que mi papá nos enviaba también a consignar dinero al banco, y ese es el momento propicio también para darle un poco también de honra a mi padre por todas las cosas que nos enseñó. Y recuerdo que cuando empezamos a crecer, de 6 años u 8 años, mi papá nos envió por primera vez a consignar plata a un banco. Y cuando me dio la plata yo pensaba y decía, pero ¿y yo cómo voy a hacer? No me van a poner atención, de pronto ni siquiera me atiendan. Pero mi papá me decía: vaya con confianza, tranquilo, no se va a perder, no le va a pasar nada, el bus que tiene que coger es este, en el que se tiene que devolver es este mismo, no le va a pasar nada, yo voy a estar pendiente, yo voy a estar también ahí atento. Y le agradezco a mi padre que esa seguridad que me impartió es la que también hoy podemos también impartir en nuestro hogar, y puedo yo también impartirle a mis hijos. Por eso quiero decirte: no temas en soltar a tus hijos, en darles seguridad, en decirles que van a estar bien, en decirles que va a llegar el momento en que tengan que tomar decisiones, porque tú no puedes estar 24 horas del día con tus hijos. Y esa seguridad también es la misma que Dios imparte a través de su palabra. Sigan la lectura, por favor. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El padre ejemplar, el padre de familia, debe saber que siempre tiene a Dios como su prioridad. Siempre tiene a Dios como su primer lugar. No podemos desviar nuestra mirada de Dios. No podemos desviar nuestra mirada de lo que realmente es fundamental en la vida. El día que Pedro desvió su mirada del Señor, se hundió. Así que no podemos desviar nuestra mirada de Dios. El día que David quitó su mirada de Dios, pasaron grandes tragedias en su casa. No podemos quitar nuestra mirada y nuestra prioridad de saber que Dios es nuestro primer lugar en nuestra vida. El Señor le pidió su hijo a Abraham. Y él dijo: si Dios me pide mi hijo, sabiendo que Él mismo fue el que me lo dio, yo no tengo que escatimarle nada a Dios. No escatima entregar a sus hijos delante de Dios. No escatima el saber que Dios tiene siempre lo mejor para su familia. Como padre de familia y como un padre también que ama a su hija, porque el mejor regalo que Dios me ha podido dar en mi vida es mi familia, mi esposa, mi hija. Es lo que más amo en este mundo, porque es sangre de mi sangre, carne de mi carne. Cada vez que tengo la oportunidad de ver a mi hija, me emociono, me estremece hasta el más fuerte de mis huesos, porque puedo decirlo con el buen sentido de la palabra, que ella es mi debilidad. Pero también sé que mi primer lugar se llama Dios. Que en el momento que Dios me pida amarlo más a Él que a mis hijos, más a Él que a mi esposa, pues tengo que obedecer y tengo que saber que Él es mi prioridad. Abraham sabía que Dios era su prioridad. Abraham sabía que no podía escatimar a su hijo por encima de Dios, porque Dios era quien le había dado la bendición de tener un hijo. Si tú eres padre, es porque Dios te dio
la bendición de serlo, porque Dios te dio la oportunidad de serlo. Así que no escatimes a tus hijos, no pongas a tus hijos en primer lugar, porque quien pone a su hijo en primer lugar debe saber que también Dios da, pero Dios quita. Siga por favor en la lectura. Entonces, versículo 11, el ángel extendió las voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy: el monte del Señor será provisto. Porque un padre que ama a sus hijos, un diario de un padre, es un padre proveedor. Así como Dios provee lo necesario para que nosotros podamos vivir, así como Dios provee lo necesario para que nosotros podamos también adorarlo y exaltar su nombre, tú también debes ser un padre proveedor. La palabra de Dios dice que quien no provee para su casa, especialmente para los suyos, pasa a ser peor que un impío. Y nuestra labor como padres de familia es proveer lo necesario para nuestra casa. Y no solamente estoy hablando del dinero, no solamente estoy hablando del alimento y de lo material. Estoy hablando que nuestra labor y nuestra obligación como padres es proveer todo lo necesario para nuestra familia y especialmente para nuestros hijos. ¿Qué provee un padre? Provee el alimento, provee amor, provee seguridad. El Padre provee también la búsqueda de Dios. El Padre provee también el abrazo, la seguridad. El Padre es una provisión en todo el sentido de la palabra. Así que tú debes saber que tu obligación es proveer para tu casa. Es proveer para que tus hijos estén bien. Es proveer para que tus hijos crezcan en el temor de Dios. También tienes que proveer palabra de Dios. Tienes que instruir a tus hijos en la palabra. Tus hijos deben tener el ejemplo de verte también buscar de Dios y así tomar también el ejemplo que tú les has dado. Cuando yo voy saliendo de mi casa todos los días y me despido de mi hija, lo primero que mi hija me dice es que si voy para la iglesia, porque esa es la imagen que tiene ella de verme salir de la casa. Y muchas veces me toca decirle: no, mi amor, voy a trabajar. Entonces ya ahora me dice: vas a trabajar. Y los domingos, cuando estoy predicando, y en este momento mi hija también puede estarme viendo en este momento, mi hija me ha visto cantar en la iglesia, porque yo también tengo que proveerle a ella el ejemplo de saber que existe un Dios en el cielo al cual tenemos que amar con todo nuestro corazón. Y después de esto, queridos amigos, Dios le da tremenda promesa a Abraham. Versículo número 15: y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Porque el Padre que busca de Dios, porque el Padre que da amor a sus hijos con disciplina, con ejemplo, porque el Padre que da seguridad a sus hijos, el Padre que enseña a adorar a Dios a sus hijos, porque el Padre que siempre tiene a Dios como su prioridad en su vida y le enseña a sus hijos esto, porque el Padre que es una provisión para su casa, para sus hijos, tiene que saber que esta promesa que hoy estamos diciendo siempre va a alcanzar a sus generaciones, de generación en generación. Qué bueno hoy pudiera ser yo conocer a mis bisnietos, a mis tataranietos, y poderles enseñar también esta palabra y poderles decir: esta promesa que hoy Dios dio a Abraham también los va a alcanzar a ustedes. El Padre tiene herencia para sus hijos, no solamente física, sino la herencia espiritual, la herencia de la promesa de Dios. ¿De qué me sirve a mí dejar a mis hijos llenos de casas, carros, lujos, si no les enseñé la esencia de la vida, si no les enseñé la esencia de lo espiritual, si no les dejé un legado espiritual que ellos puedan seguir y con el cual también puedan dedicar su vida a Dios? De nada me servirá.
porque lo material se pierde. El mismo Señor decía, no atesoren en la tierra donde todo se puede corroer, atesoren en el cielo. Lo material se pierde. El hijo pródigo desechó lo que su padre le había entregado, desechó lo que su padre le había dado y había trabajado por él. ¿Y qué le quedó al final? Solamente el regresar a la casa de su padre y decirle, papá, prefiero tu herencia espiritual que tu herencia material. Prefiero aquellas enseñanzas que tú me diste, que nadie me las podrá robar y que siempre quedarán en mi corazón, antes de recibir casas, carros, lujos, que finalmente darán perdición y finalmente se podrán perder. Herédale a tus hijos también lo espiritual. Quiero que me acompañe al Salmo, capítulo número 103, para finalizar este mensaje en esta mañana. Salmo, capítulo número 103, y vamos a leer el versículo número 13 de la palabra de Dios. Salmo, capítulo número 113. Mire lo que dice el versículo número 13. Como el padre que se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Como el padre se compadece de sus hijos. Así que, querido amigo, yo quiero que tú sepas hoy que la formación a tus hijos no es solamente un régimen militar, que la formación a tus hijos va mucho más allá de solamente formarlos en una academia y en llenarles su cabeza de conocimiento matemático y científico. También hay algo que se llama el espíritu, también hay algo que se llama los principios, los valores, y eso es lo que va a formar a tu hijo y le va a permitir mañana estar firme ante todo lo que este mundo quiere traer hoy. La palabra de Dios será nuestro fundamento y será nuestro soporte. Voy a pedirte que cierres tus ojos allí donde estás y que me acompañes en una oración en este día por este mensaje que hemos compartido. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Te bendigo y te alabo, Señor, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, por la oportunidad que me das de ser padre y de haber tenido padres, Señor amado Jesús, que formaron en mí, Señor amado, lo que hoy puedo ser. Te agradezco, Señor, por aquel abuelo, Señor amado, que pusiste en nuestro camino, que oró por nosotros. Señor, por mi pastor de juventud, Señor amado Jesús, que también me enseñó, Señor amado Jesús, a caminar contigo y me formó, Padre Celestial, para que yo pudiera ser, Señor amado, Señor, una persona, Señor, Padre Celestial, o un ministro de ejemplo, Señor. Pero también te agradezco por mi Padre natural, Señor amado Jesús, que con su amor, Señor amado, y con su disciplina, Señor amado Jesús, también permitió, Señor, que nos formáramos, Señor, Padre, como hombres de bien, Señor. Padre, Señor, te pido que en este día, Señor, si hay padres, Señor, en este día, Señor, que tal vez han fallado, Señor amado, como todos fallamos, Señor, te pido que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a ser mejores padres de familia, Señor. Padre, oro también por los hijos, Señor amado, que me escuchan en este día, y que a veces, Señor amado, se avergüenzan de su padre, que, Señor, en ocasiones, Señor, menosprecian la enseñanza de su padre. Señor, reargúyelos allí donde están, Señor amado Jesús, para que puedan entender hoy, Señor, que tener un padre es tener una bendición. Te bendigo, Espíritu de Dios, y te doy gracias por tu gracia, por tu favor, y porque tú siempre, Señor, guardas nuestra vida como especial tesoro, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, les deseo un feliz Día del Padre a todos los padres de familia que me escuchan y que verán esta predicación el día de hoy y posteriormente en los medios digitales. Deseo que Dios les dé sabiduría y entendimiento para seguir formando a sus hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios los bendiga y los proteja desde hoy y para siempre. Pensé que existirían superhéroes, solo los vemos en la tele, fantasía y nada más. Nunca pensé que lo tuviera frente a frente, él es un hombre diferente que me ha enseñado a amar y a perdonar.
Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Te has esforzado, yo también lo he notado, buscando el pan y alimentarnos, para que en casa nada nos haya de faltar. Eres papá, ministro y hombre consagrado, no salen vendas con tu mano y la corrección no ha de faltar. Eres pastor y tus ovejas vas cuidando, sin olvidarte ni un instante de tu familia y tu hogar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias. Ay, estoy tan cansada. Siempre lo mismo, el mismo trabajo. Uy, no, doy mal. Hija, recuerda que eres una campeona. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No, y ahora, se me dañó el teléfono, esto no sirve. No, si no tengo plata para comprar nada. No. Recuerda que todo lo que pedimos con fe, Dios nos lo concede. No, no puede ser. Mañana tengo un examen de trabajo y es súper importante. De esto depende mi ascenso. ¿Qué voy a hacer? Ten presente que una familia unida jamás será vencida. Juan Manuel, venga para acá, mijo. Venga, hablemos. Mijo, usted sabe que la vida no es fácil, que allá afuera vienen problemas, pero más que usted sabe que hay que afrontarlos. Como siempre le he dicho, mijo, afronte los problemas. Y si usted sabe que usted comete un error, afronte las consecuencias. Hola, hija, estaba mirando acá unas fotos de cuando yo era joven, cuando yo estaba en el ejército. Yo presté en San José de Guaviare, por allá, lejos, lejos de mi casa. Y yo, cuando era pequeño, era mono. Por si no lo sabía, yo era mono. Y una vez que conocí a su mamá, ella estaba tragada de mí. ¿En serio? Sí, yo no le prestaba atención, pero se volvió muy cansona y me tocó prestarle atención. Yo le dije que me iba al ejército a prestar servicio y ella se puso a llorar, pero yo le dije: no te preocupes, mi amor, yo vuelvo. Y así fue cuando fui a prestar servicio. Después, cuando regresé, eso rogándome para que nos casáramos. ¿En serio? No. Pero yo le decía que no, pero ya me seguía rogando. Y después nos fuimos a vivir juntos y pues le dije que sí. Y entonces, pues, a veces me preparaba almuerzo y eso, yo le decía que estaba para chuparse los dedos, porque prefería chuparme los dedos a comerme la comida. Pero bueno, esa es mi historia. Mientras usted viva en esta casa, se hace lo que yo diga. Ay, ya, papá, pero no te pongas así, no te pongas bravo conmigo. Papá, ¿cómo me veo? ¿Se me veo bonita? Sí. Mira mi cabello, ¿sí? ¿Sí me veo bonita? Sí. Que sea lista si no va a salir. Cuento hasta 3, no espere que me pare esta silla. Papá, pero ¿por qué no puedo salir si es que yo ya tengo 18 años? O sea, yo ya puedo salir, puedo ir a donde yo quiera. Acuérdese que usted no se manda sola, señorita. Ay, ya, papá, pero es que yo ya hice todo lo que tú querías. Ya lavé la loza, ya organicé mi cuarto, ya le ayudé a mi mamá, a mis hermanas. Ay, yo ya quiero salir. Estas no son horas de llegar a esta casa, señorita.
Ay, papá, pero es que solo me pasé media hora, no fue mucho y estaba con mis amigos. ¿Qué sería de nosotros sin ustedes? Por eso queremos desearles un feliz día, papás. Les amamos. Qué bendición la palabra que Dios nos permitió recibir en esta hora. Bendecimos a nuestros pastores y le damos gracias a Dios porque habló a cada uno de nuestros corazones. Recuerda que la Biblia dice que no debemos ser tan solo oidores, sino también hacedores de su palabra, y que la palabra de Él se debe hacer vida en nuestra vida. Ahora te pido que no te desconectes, que estés pendiente de cada uno de los anuncios y de las actividades que tenemos en esta semana para ti. Por favor, participa en cada una de ellas y no olvides darle like y suscribirte al canal. Y llamas y yo abro y tú entras y renuevas mis fuerzas y yo no soy igual. Eres tú.